Bienvenido al Palacio de la Revolución. Un gusto tenerte aquí. Me alegra mucho. Gracias por su cariño y su modestia. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros queremos a Cuba desde el corazón. Venimos con amor. Somos una voz árabe auténtica en apoyo a la revolución cubana con toda honestidad y toda fuerza. Tengan la confianza que hay millones y millones que los aman a pesar del bloqueo, la exclusión y las sanciones. Hay muchos pueblos con ustedes por afinidad y sin ningún interés. Desde el Mayadín les saludamos, queridos televidentes, donde quiera que estén. Por el camino de la revolución, Cuba sigue andando, pues los años de bloqueo no lograron cambiarla y tampoco la opresión de los enemigos. Su nueva generación llevó sin titubeos la antorcha de los antecesores y continúa así 6 décadas después de iniciada la revolución. Con la humildad de los revolucionarios y el orgullo de los libres, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel abordó todas las etapas y abrió su corazón y su mente al Mayadín, desde donde transmitimos con toda sinceridad el aprecio y sentimientos de los árabes a la Cuba revolucionaria. En esta entrevista exclusiva e inédita, Díaz-Canel resaltó la verdadera independencia, soberanía y autodeterminación y afirmó seguir resistiendo todos los bloqueos, sanciones y agresiones. Sobre sus posturas revolucionarias reflejadas en su entrevista con Al Mayadín, dedicamos esta tertulia titulada El presidente Díaz-Canel como pensamiento y revolución. Estimados televidentes, en esta tertulia especial estarán con nosotros aquí en los estudios de Al Mayadín el director del Centro Internacional Árabe para la Comunicación y la Solidaridad, profesor Ma'an Bashur. Profesor Ma'an, buenas noches. Y nos acompaña desde la capital egipcia, El Cairo, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo, Dr. Hassan Nafa. Bienvenidos, señores invitados. Profesor Ma'an Bashur, antes de revisar algunas de las posiciones del presidente Miguel Díaz-Canel, quiero señalar lo que vimos hace un momento en este fragmento de la entrevista, donde el señor Hassan Ben-Jiddo le transmitió al presidente Díaz-Canel los sentimientos de afecto de Al Mayadín y de millones de árabes. ¿Estos sentimientos son realmente merecidos por Cuba? Si tomamos en cuenta que nunca dejó de apoyar las causas árabes, ¿no es así? En primer lugar, dirijo un saludo a los estimados espectadores y al querido hermano, el viejo y nuevo amigo, el Dr. Hassan Nafa, y veo imprescindible rendir un homenaje especial a Al Mayadín y al señor Hassan Ben-Jiddo por estos avances mediáticos, políticos e intelectuales que realiza Al Mayadín, que se ha convertido en una puente de comunicación no solo entre los hijos de la nación árabe e islámica, sino también entre nuestra nación, entre nosotros y las fuerzas de liberación en el mundo. Esta entrevista, cuyo primer episodio hemos seguido esta noche, es una expresión de la relación que tanto nos interesa preservar y lo que el señor Hassan transmitió al presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresa realmente el sentir de nuestra nación árabe. Yo pertenezco a una generación que considera que mi cultura patriótica, nacionalista y revolucionaria estuvo íntimamente ligada desde 1959 con los inicios de la Revolución Cubana, que conocimos siendo jóvenes en aquel entonces, pero que intuimos en esa revolución, en su líder Fidel Castro y en el gran luchador guerrillero heroico Che Guevara, rasgos que nos motivaron a rebelarnos contra todas las formas de explotación, colonialismo y sionismo en nuestros países. Por eso, hoy hemos disfrutado este episodio y este alto nivel intelectual y renovado nivel revolucionario del presidente cubano, que nos da esperanza, sobre todo porque Cuba, que ha pasado por todos estos bloqueos, nos alienta como árabes que enfrentamos circunstancias similares a lo largo de todos estos años para mantenernos firmes frente a los bloqueos, guerras
y sediciones que prepara la cocina imperialista sionista contra nuestra nación. Aquí, permítame recordarle una historia. En 1991, después de la Primera Guerra contra Irak, George Bush padre se puso de pie y dijo: "Este año voy a celebrar la Navidad en Cuba", creyendo que su victoria sobre Irak le haría más fácil llegar a Cuba. Ese día, en un simposio que realizamos en Tariq al-Jadida, por invitación de los hermanos en la Junta de los Comités, dije: "La Navidad pasará, Castro estará en Nueva York y George Bush estará en su casa". Y, efectivamente, después de varios años, Castro fue a Nueva York y pronunció un discurso en las Naciones Unidas. Y yo estaba en ese momento en Nueva York y una de las iglesias lo recibió para dar una conferencia. Y esta es la historia de los colonialistas. En todo caso, eso indica la vinculación entre los pueblos, la interdependencia del destino de los pueblos de nuestra región y los pueblos de esta hermosa región del mundo. Y de esto habló en esta ocasión Díaz-Canel, el presidente cubano, en esta entrevista especial. Doctor Hassan Nafaa, ¿cuál es la importancia de continuar esta relación entre la Cuba revolucionaria y los países árabes, a pesar del cambio que se dio a nivel de dirigencia? Sin embargo, notamos a través de esta entrevista especial que esta tendencia de acercamiento continúa. En primer lugar, buenas noches y gracias por la generosa invitación y un gran y especial saludo a mi amigo el profesor Maan Bachur, que me complace participar con él en este importante episodio. La experiencia de Cuba es muy vital y rica en lecciones y es muy útil. Se le agradece al canal Al Mayadin y se le agradece al señor Ghassan Benyedou por hacer este enorme esfuerzo para presentar la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es considerada uno de los modelos más importantes de revoluciones en el mundo. Ha resistido, y no exagero si digo que de forma legendaria frente al bloqueo norteamericano, y ha alcanzado logros notables. Llama la atención que quien dirige la revolución en Cuba ahora pertenece a una generación que no fue la que hizo la revolución, pero nació y vivió bajo el cobijo de la revolución y por lo tanto sabe lo que pasó en Cuba y cómo Cuba supo enfrentar todos los desafíos habidos durante más de 6 décadas. Resistió durante la Guerra Fría y resistió después de la caída de la Unión Soviética y ha resistido hasta ahora. Y creo que entre las cosas interesantes que comentó el actual líder de la Revolución Cubana es cómo esta revolución pudo enfrentar con éxito no solo el bloqueo estadounidense, sino también el calvario de la epidemia y cómo pudo desatar la energía del pueblo cubano para crear uno de los más importantes modelos de éxito frente a esta epidemia. Entonces la Revolución Cubana es rica en lecciones y es muy útil plantearla, explicarla y analizarla para el espectador árabe y el ciudadano árabe. Doctor Hassan, con usted y con el profesor Maan analizaremos y discutiremos estas muchas posiciones y esperamos, queridos espectadores, que el tiempo nos ayude a abordar todas estas posiciones que son francamente importantes, especialmente en este momento. Hablamos hoy en este simposio especial sobre el doctor Miguel Díaz-Canel luego de realizar esta entrevista exclusiva con él, y este episodio lleva por título El presidente Díaz-Canel como pensamiento y revolución. Repasemos rápidamente algunas de las coyunturas. En la primera coyuntura, el presidente Díaz-Canel estimó que la experiencia típica de la revolución era la experiencia venezolana con Hugo Chávez, que era un bolivariano bien asentado y versado en la historia de América Latina. En su entrevista con Al Mayadin, señaló que Chávez hizo una revolución bolivariana en Venezuela coincidiendo con el proceso de la revolución nicaragüense, el proceso de la revolución cubana. Y yo diría que fue una etapa en que se permitió consolidar todo un grupo de acciones de integración en América Latina y el Caribe, y donde millones de latinoamericanos dejaron de padecer hambre, cambiaron su situación social a partir de que todos estos gobiernos progresistas fueron propiciando medidas de corte social, medidas de corte económico que favorecían a las mayorías. Pero el imperialismo no se quedó quieto. Y el imperialismo trató de socavar a esos movimientos que fueron expresión de esas ideas progresistas y de izquierda. Y ahí entonces tenemos un sinnúmero de acciones perversas sobre la maldad, provocando la desunión que aplicó el gobierno de los Estados Unidos, apoyado en su enorme maquinaria mediática para tronchar estos procesos.
y todos sabemos cómo dieron un golpe parlamentario en Paraguay, cómo provocaron la destitución de la presidencia de la presidenta de Brasil, de Dilma, cómo judicializaron también políticamente un grupo de líderes latinoamericanos. Hoy tenemos presente todavía la persecución judicial que hay a Cristina Kirchner, cómo atentaron y buscaron un golpe patrocinado por la OEA en el proceso de Bolivia contra Evo Morales, más todas las sanciones, toda la coerción y toda la agresión que de manera más directa se produjo contra la revolución cubana, la revolución bolivariana de Venezuela y la revolución nicaragüense. Y eso volvió a dar lugar a otra ola y a otro ciclo de gobiernos neoliberales, de gobiernos de derecha. Pero todos han fracasado. El proceso de la revolución cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia, el proceso de la revolución ciudadana en Ecuador y los procesos con Lula en Brasil y Kirchner en Argentina. Estimados televidentes, señalamos que no solo analizaremos las posiciones que estarán en los audios que presentaremos en este simposio especial, sino también muchas de las posiciones que dijo Miguel Díaz-Canel en esta entrevista exclusiva a través de Al Mayadin. Profesor Ma'an Bashur, en una determinada posición que comentó el presidente Díaz-Canel, hizo alusión a un capítulo de la historia de Cuba, y esto es notable. El hombre nació en 1960 y dijo una frase valiosa en la entrevista. En el último momento de nuestra guerra por la independencia, cuando Cuba derrotó a España, ocurrió lo que se conoció como la Primera Guerra Imperialista, cuando Washington intervino en esta guerra. En primer lugar, tenemos que reconocer que uno de los logros de esa revolución cubana es que Fidel y Raúl Castro han abierto el camino para que un gran intelectual dirija la revolución después de ellos, lo que indica que esta revolución, desde su inicio, es una revolución intelectual, además de ser una revolución de liberación social y cultural. Está realmente interesada en el pensamiento. Esto es primero. En segundo lugar, y esto es algo a lo que hay que prestar atención, y es que la historia no es algo que leemos en las escuelas. La historia son experiencias continuas. Cuanto más las entendemos, más enmendamos el presente y construimos el futuro. Por eso, su interés por presentar estas etapas históricas por las que atravesó Cuba era necesario para que entendiéramos la Cuba de hoy y para que entendiéramos la Cuba de mañana, la Cuba del futuro. En este sentido, la historia debe permanecer presente en nuestra mente, no para vivir en el pasado, sino para comprender el presente y construir mejor el futuro. En ese sentido, esta visión histórica que revela una gran profundidad intelectual del presidente cubano por un lado, y también revela lecciones que creo que todos nuestros presidentes, todos nuestros líderes, todos nuestros partidos, si no entienden la historia de sus pueblos, es difícil que puedan avanzar. Pero aquí quiero referirme a un punto que planteaste hace poco, que es el papel de Cuba como modelo revolucionario en América Latina. Una revolución que no puede irradiar hacia afuera y no puede expandirse hacia el exterior. Se ahoga en su propio país. El liderazgo cubano presentó un modelo. No intervino para hacer revoluciones en América Latina, pero sí presentó un modelo revolucionario cuyos resultados vemos florecer hoy en todos los países de América Latina y, de hecho, en todos los países del mundo. En primer lugar, para las jóvenes generaciones, ¿hasta qué punto es útil recordar estas coyunturas históricas? ¿Y cuál es la importancia de la presencia de estas coyunturas históricas en la mente del nuevo presidente cubano, quien naturalmente continúa el trayecto? Doctor Hassan Nafaa, notamos en el discurso del presidente Miguel Díaz-Canel, cuando lo hemos escuchado hace poco, calificó como típica la experiencia de Hugo Chávez en Venezuela y mencionó la experiencia de las revoluciones. ¿Cuál es la importancia de esta visión integral, siendo Díaz-Canel el presidente de Cuba en estos días y después de tantos años de revolución cubana y de tanto bloqueo El presidente a Cuba? cubano se refirió a múltiples revoluciones que se dieron en América Latina y respondía a una pregunta sobre el sentido de la revolución y el sentido del cambio, y si es necesario que la revolución y el cambio sean de concepción marxista. Incluso indicó que quien lidera el movimiento por el cambio podría ser una corriente nacionalista o islamista, etc.
En ese contexto, creo que el presidente cubano acertó al decir que incluso en la propia América Latina no es necesario que las raíces revolucionarias sean todas iguales y que el marxismo-leninismo sea la única inspiración o que la lucha de clases sea la única inspiración detrás de esto, por lo que la revolución puede ser patriótica o nacionalista, pues cada pueblo tiene una historia específica, tiene ciertas características y tiene ciertos valores culturales. Lo importante es que cuando un pueblo quiere realizar un cambio, tiene que indagar en su historia y sus valores. Lo importante es que luche contra la explotación, la ausencia de justicia social y contra la injusticia y combata la opresión histórica y se libere del colonialismo y la dependencia. Así dio muchos ejemplos. Por ejemplo, los Estados Unidos de América intentaron romper y sitiar la revolución en Cuba para que no esparza sus radiaciones en América Latina. Irónicamente, América Latina se volvió más revolucionaria incluso después del colapso del propio modelo soviético. No tan solo el modelo cubano triunfó, arraigó y continuó en suelo cubano, sino que también resultó en muchos procesos inspirados en él, pero no necesariamente fueron una reproducción directa de la experiencia cubana. Esto es lo que entendí de las referencias del presidente cubano a estos diferentes procesos en América del Sur. En todo caso, profesor Ma'an Bashur, también hay muchas cosas bonitas, lo dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuando habló. La revolución nunca engañó al pueblo y lo que le pidió al pueblo fue leer para creer y le dio el derecho a la educación. Cuando el jefe dirigente piensa en la enseñanza de su pueblo para ser libre, se puede decir que ese es uno de los secretos de la firmeza de la revolución en Cuba durante tantos años a pesar del bloqueo. Que uno de los títulos de los logros de la Revolución Cubana sea erradicar el analfabetismo en su país. Ese es un título de que la Revolución Cubana no fue una revolución desde arriba, sino una revolución en el corazón de las masas, en el centro de las necesidades de las masas, en el seno de los desafíos que enfrenta el pueblo, ya sea a nivel económico o social, o a nivel de la discriminación racial, como escuchamos en la entrevista, o a nivel científico y cultural. La revolución era consciente de que al dotar de conocimientos a su pueblo y al combatir el analfabetismo, habría un camino de progreso para su pueblo. Y esto es muy importante porque tienen plena conciencia, sobre todo de la guerra, como dijo en Almayadín hace poco el pensador ruso en el programa La Dimensión Más Cercana, que la nueva guerra es una guerra contra la conciencia y para la destrucción de la conciencia. De ahí nace la educación. Es una forma de defender la identidad, la cultura y el futuro de la nación. En ese sentido, creo que uno de los éxitos de la Revolución Cubana fue que no se distanció de su pueblo. Vivió entre el pueblo, aun cuando enfrentó problemas en julio de 2019, como sabemos, y en 2020 después de la propagación de la epidemia de COVID-19. Notamos que el método utilizado fue hablar con la gente y eligió el método de dialogar con ellos, en paralelo con enjuiciar a los saboteadores. Entonces, la idea del diálogo entre la dirigencia y el pueblo es una idea básica para inmunizar a las sociedades frente a estos planes descomunales. Ahora hemos escuchado en el Consejo de Seguridad cómo muchas de las epidemias de este siglo fueron resultado de la política estadounidense, que el imperialismo estadounidense o el imperio estadounidense, como lo llamó el presidente cubano, se basa en el exterminio de los pueblos para lograr sus intereses. De ahí que la batalla cubana contra la epidemia de COVID-19 y su avance de alto nivel en la victoria sobre esta epidemia sea una de las formas de implementar dicha fórmula. La revolución, mientras más se acerque a las masas y a los problemas de estas masas, más va a triunfar y más va a resistir a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todos los cambios. Y como dijo el doctor Hassan, es que tuvo lugar después del colapso de la Unión Soviética. Muchos pensaron que la continuación de esta revolución era parte de la Guerra Fría.
La Guerra Fría terminó, pero la Revolución cubana no terminó. El tema del coronavirus lo vamos a retomar porque el presidente cubano Díaz-Canel le dedicó mucho espacio y habló de forma larga y tendida de ello. Doctor Hassan Nafaa, antes de repasar algunas de las posiciones que dijo el presidente Díaz-Canel a propósito de la educación, llama la atención que él recordó una frase de José Martí: ser culto es el único modo de ser libre. Y Díaz-Canel continuó: esto tiene una gran relación con el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro y su legado. Cuando escuchamos estas palabras del presidente cubano, quien es considerado joven ya que nació en 1960, como hemos mencionado, ¿hasta qué punto se puede decir que es realmente fiel a este enorme y grandioso legado de estas destacadas figuras revolucionarias que pasaron por la historia e influenciaron al mundo entero? Efectivamente, se trata de una personalidad culta y está claro que tiene una gran profundidad intelectual y jugó un papel importante en la vida cultural de Cuba. Y creo que realmente el tema de la educación es una de las dimensiones más brillantes del éxito en Cuba. El interés de la Revolución cubana por la educación y la consideración de que el ciudadano no puede ser libre si no es culto abrió la conciencia de los líderes de la Revolución desde un principio sobre el hecho de que mejorar el sistema educativo en todos los niveles y brindar educación gratuita a todo el pueblo cubano creará el milagro cubano y permitirá resistir el bloqueo. No olvidemos que al pueblo cubano se le imponen sanciones y el bloqueo más largo de la historia. Y si no hubiera sido por la Revolución cubana que logró educar a este pueblo, que es una educación sofisticada, yo había oído mucho sobre el nivel de los médicos y el nivel de la medicina, y tal vez hablaremos después de eso, o sea, de cómo enfrentó Cuba la crisis cubana, pues el médico cubano es considerado uno de los médicos más brillantes y mejor formados del mundo, y Cuba es capaz de producir vacunas, etc. Esto indica que el nivel de la educación es muy alto. La disponibilidad de una educación a este nivel bajo un bloqueo casi ininterrumpido, excepto por muy pocos años durante la administración Obama, y ni siquiera fue un levantamiento del bloqueo. Eso es lo que hizo que la Revolución cubana fuera una especie de leyenda y podemos recordar cómo Cuba extendió su apoyo a las revoluciones en el mundo para no solo irradiar en América Latina, sino que contribuyó a las revoluciones que se dieron en África y apoyó la causa palestina y fue a Angola, etc. Se trata de una sociedad dinámica y vibrante que puede aportar y presentar un modelo gigante en todos los campos, pero el campo de la educación fue uno de los mejores aspectos del éxito de la Revolución cubana. Sí, y quizás este campo y este ámbito siga siendo siempre el más importante, estimados televidentes. Y continuando con las posiciones del presidente Miguel Díaz-Canel, él dijo en la entrevista exclusiva que nunca hemos perdido el diálogo con la juventud cubana. Señaló que los salones del Palacio Presidencial acogieron debates y espacios de intercambio de ideas con representantes de los diversos sectores del pueblo cubano y resaltó el creciente empeño para mejorar la democracia en el país. Y nosotros nunca hemos perdido el diálogo con los jóvenes cubanos, constantemente compartimos con ellos, constantemente vamos a las universidades. Se han ido involucrando en las tareas fundamentales de la revolución, participamos en los debates que hacen los jóvenes, damos seguimiento a los congresos de las organizaciones juveniles, tenemos jóvenes que representan a la juventud cubana en el Parlamento, participan jóvenes en los grupos de trabajo temporal que están desarrollando las políticas públicas que dan lugar después a las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Y además de eso, en estos momentos estamos en un proceso con participación de jóvenes donde estamos concibiendo una política pública para la juventud y la niñez, que nos permita llegar a una ley donde demos todavía más garantías a los jóvenes y a los niños. Pero independientemente de eso, lo fundamental es cómo nosotros seguimos trabajando con nuestros jóvenes sobre la base de los valores que ha creado la revolución para que la diferencia generacional entre los que hicieron la revolución, los que la defendemos hoy y las nuevas generaciones no se convierta en una diferencia ideológica y en una diferencia de estructura. Es un reto que tenemos y ahí está la belleza de ese reto. Pero yo creo que lo vamos a lograr porque hoy lo estamos. Estimados televidentes, según escuchamos, también hay atención a la juventud y lo que quiere esta juventud. Profesor Mahan Bashur,
Involucrar a la juventud en grupos de trabajo que se abocan al desarrollo de políticas públicas. ¿Cuál es la importancia de este tema para la continuidad, para que no haya brecha ideológica, como mencionó el presidente Díaz-Canel? ¿Y qué se entiende aquí por brecha ideológica? Lo que se quiere decir está claro. Cuando hay una generación que ha adoptado una determinada ideología y se separó de la juventud, entonces se produce una separación entre esta ideología y la juventud, y por lo tanto, la juventud buscará otras ideas. Creo que uno de los factores del éxito de cualquier presidente, cualquier líder o cualquier partido está en su relación con la juventud. Por eso nosotros en la Conferencia Nacional Árabe, y como les dije antes, en 1990, cuando se fundó la conferencia, su primera decisión fue crear un campamento para la juventud nacionalista árabe. Y recientemente, decenas de jóvenes árabes fueron a Siria en el foro de la juventud árabe en solidaridad con Siria para romper el bloqueo. Apoyarse en la juventud es comunicación. La ideología no debe ser una prisión. Los que adoptan ideologías exitosas son aquellos que pueden abrir los muros de sus ideologías a las diferentes generaciones, que sus ideologías sean transgeneracionales y también abrirse a otras ideologías. Esta es una idea importante que planteó el presidente cubano cuando habló de integración entre ideologías. También habló de integración entre los países de América Latina, concibiendo que la Revolución cubana surgió a la sombra de una ola nacionalista en todo el mundo. Surgió cuando estaba Abdul Nasser, cuando estaba Sukarno, etc. Y por lo tanto, la Revolución cubana está consciente de que surgió en el mundo dirigido por islamistas nacionalistas religiosos. Los monjes en América Latina jugaron un papel importante. O sea, Díaz-Canel se negó a ceñirse a la ideología que abrazaba. Más bien consideró que su ideología lo llama a abrirse a otras ideologías. Nosotros siempre levantamos la consigna que dice: tiene que haber un bloque histórico en nuestra nación e incluso a nivel internacional. Ese bloque histórico que incluye a los afiliados a múltiples ideologías, siempre que estas ideologías estén dirigidas contra el colonialismo, contra la explotación, contra la tiranía que reprime a los pueblos. Entre las cosas notables, Dr. Hassan Nafaa, lo que dijo el presidente Miguel Díaz-Canel sobre una revolución dentro de la revolución. Esto también podría ser yuxtapuesto a lo que estaba hablando en el tema de la juventud. ¿Qué significa una revolución dentro de la revolución? ¿Acaso esto es posible? Por supuesto, la capacidad de la revolución de continuar significa que pueda renovarse y seguir el ritmo de las aspiraciones y necesidades de las masas. Cada generación tiene sus propias circunstancias y está expuesta a diferentes influencias, ya sea desde adentro o desde afuera. No podemos comparar la generación que hizo la revolución en 1959 con la generación que nació en la sociedad cubana y vivió bajo el socialismo cubano. Y cuando el señor Ghassan Benyedou le preguntó sobre el fenómeno de la ira juvenil en 2019, creo que dio una respuesta muy profunda. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando dijo que no hubo ningún tipo de represión contra la juventud, que las fuerzas policiales no fueron movilizadas, ni que las fuerzas policiales estuvieran provistas de municiones o cosas por el estilo, que quien resistió fue el propio pueblo cubano a través de un diálogo continuo entre la dirigencia y la juventud. Entonces, el liderazgo correcto es que la revolución pueda tener una visión ideológica específica de la forma de cambiar y conducir a la sociedad en medio de tantos problemas, pero al mismo tiempo ser capaz de entender el espíritu de la juventud y su estado de ira o las razones que le hicieron rebelarse contra ciertas situaciones. Entendí de sus palabras que el estancamiento ideológico es el verdadero punto de muerte de la revolución, que impide la posibilidad de su desarrollo y su enlace con la realidad en curso. Los verdaderos líderes revolucionarios deben estar en contacto constante con las generaciones y sus aspiraciones para que puedan comprender sus necesidades y ser conscientes de cómo piensan los jóvenes y qué tipo de problemas deben resolverse y plantear las soluciones a través del diálogo. Y también creo que este aspecto de las respuestas del Dr. Díaz-Canel
fue completamente acertado. Continuaremos el diálogo con ustedes, Dr. Hassan Nafa y el profesor Ma'an Bashur. Estimados espectadores, volveremos después de una breve pausa. Sigan con nosotros. Bienvenidos nuevamente, queridos televidentes, a este episodio titulado El presidente Díaz-Canel en el pensamiento y la revolución. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel indicó que a partir del segundo semestre del año 2019 se presentó una situación muy especial, y es que la administración del presidente Donald Trump adoptó más de 243 medidas contra la revolución cubana, y el presidente cubano señaló que repentinamente se cortaron todas las fuentes de financiamiento externo para el país, y agregó que a pocos días de finalizar el mandato de Trump como presidente de Estados Unidos, este último colocó a Cuba en la lista de Estado patrocinadores del terrorismo para provocar un estallido social. Como es natural en Cuba, hacen reclamos y aquí hay todos los mecanismos, hay todos los espacios para que la población pueda reclamar situaciones que no, con las cuales tiene alguna, sobre las cuales tiene algún criterio. Pero aquí funcionaron otras cosas, porque no fueron protestas pacíficas. Y la vida demostró después, cuando investigamos y cuando pudimos conocer todo lo que estaba detrás de esto, que hubo personas que hasta fueron pagadas para realizar protestas en forma de hechos vandálicos. ¿Hola? Aquí en Cuba. Y eso pasó el 11 de julio. Hubo personas que salieron confundidas, algunas pagadas, a hechos vandálicos que no eran protestas pacíficas. Ya era el asalto a comercio, agresión a las fuerzas del orden público, tratando de quebrar la estabilidad social, tratando de romper uno de los elementos más fuertes que aprecia la población cubana, que es la tranquilidad ciudadana. En nuestro país hay tranquilidad ciudadana, uno puede transitar por las calles altas horas de la noche, en la madrugada, y no te ocurre nada. Hay seguridad en el país. Y fue un momento realmente tenso, y fue un momento, yo diría, triste, pero del cual sacamos también lecciones. Aquí, a diferencia del mundo, o de otros lugares del mundo, no fueron las fuerzas del orden interior ni las Fuerzas Armadas a sofocar con represión esas protestas. Aquí una parte importante del pueblo revolucionario salió a defender la revolución en las calles. Nosotros fuimos los primeros que nos personamos en uno de los lugares por donde empezaron estos focos. Después le explicamos la situación que estábamos viendo al pueblo y en un día prácticamente todos esos focos de protestas vandálicas quedaron atenuados y quedaron eliminados. Y al otro día, en uno de los barrios de La Habana, se produjeron otros hechos que también duraron poco tiempo. Pero había todo un guión montado por el imperio. El guión era buscar de que hubiera un estallido social que le diera al gobierno de los Estados Unidos el pretexto para la necesidad de una ayuda humanitaria en Cuba. Y entonces, fue la población quien defendió la revolución. Profesor Ma'an Bashur, pero hay sabiduría en el trato con estas conspiraciones y con estos hechos que apuntan a la Cuba asediada y apuntan a la tranquilidad en Cuba que mencionó el presidente Díaz-Canel, porque efectivamente quien visita Cuba siente tranquilidad cuando camina por sus calles. Sin duda, esta experiencia cubana, empezando por la revolución misma y su victoria, hasta su firmeza en medio de todos esos cambios internacionales, especialmente después del colapso de la Unión Soviética, no hubiera sido posible sin esa estrecha relación entre la revolución y el pueblo. Estamos hablando de continuidad. Aquí, la continuidad no es una formalidad, sino una renovación. La línea es la misma, pero las expresiones de esta línea se renuevan al renovarse los desafíos y los problemas. El principal activo de esta revolución es el pueblo, tal como lo vimos perfectamente en Venezuela. Hubo más de un intento de derrocar al difunto comandante Chávez, y el pueblo se levantaba por él y lo devolvía el poder.
El pueblo es la garantía y la fuente de la confianza, y por lo tanto, cualquier gobernante que trate con el pueblo de una manera que lo distancie de él, pierde. Y todo gobernante que desee adherirse al pueblo directamente a través de su partido o de sus camaradas puede mantenerse firme. En efecto, esta experiencia cubana merece ser estudiada a todos los niveles, por los gobernantes patriotas y revolucionarios, y por los partidos y movimientos políticos. Es decir, muestra concretamente qué significa el poder popular. Muchas personas se burlan cuando hablamos del poder de los pueblos. Los pueblos son una fuerza invencible, pero lo importante es cómo construimos los puentes y los diálogos con estos pueblos, cómo examinamos con ellos sus problemas y cómo hacemos que participen en la solución de sus problemas. Este es el camino de la tranquilidad y la seguridad. Y yo comenté sobre la medalla de la amistad que Cuba le otorgó al señor Ghassan Benjedou en unas palabras sencillas, en las que dije que es el escudo de una isla que ha resistido frente a los desafíos y que obsequió a un canal que también ha resistido a los desafíos. El éxito de Al-Mayadin es también porque está cerca del pulso de la gente y de los dolores y penas de la gente, y nuestras preocupaciones en nuestros países, que consisten principalmente en enfrentar este proyecto imperialista sionista que nos quiere fragmentar, y también enfrentar nuestros problemas internos, y siempre digo que enfrentar la dimensión externa de las conspiraciones contra nuestra patria requiere abordar la dimensión interna, porque ese es el camino más exitoso, y esto es lo que hicieron los cubanos. Doctor Hassan Nafaa, está claro que el presidente Díaz-Canel aprende de las experiencias del pasado y de las experiencias de otros, valga la expresión, o de las experiencias de otros países, cuestión que se notó cuando él habló de extraer lecciones de las causas de fracaso del socialismo en Europa del Este. Aquí, en lo referente al tema de un nuevo presidente del país y de un líder que dirija y complete un enorme proceso con un gran legado, ¿cuál es la importancia de sacar conclusiones de las experiencias de otros para probablemente no caer en los mismos errores? Este es un tema muy importante. Sacar lecciones de los errores y sacar lecciones aprendidas de las experiencias de otros, ya sean exitosas o fallidas. Es una garantía importante para el éxito continuo de una revolución o un movimiento que aspira al cambio. La forma en que el presidente cubano explicó la envergadura de las sanciones o la severidad de las sanciones impuestas por el propio Trump, que ni siquiera son equiparables a las sanciones que se impusieron antes, demuestra que los Estados Unidos de América no solo intenta humillar al pueblo a través de estas sanciones, sino que considera las sanciones como una herramienta para fabricar contrarrevoluciones, incitando a los pueblos contra sus gobiernos nacionales, y aquí radica la gran lección que ofrece la Revolución Cubana. Cuando el presidente cubano explicó cómo la Revolución Cubana lidió con la ira juvenil que tomó las calles en 2019, en parte por las sanciones de Estados Unidos contra el pueblo cubano y por otras razones, era claro que el presidente cubano, que nació después de la revolución y se formó en ella, tenía una gran comprensión y conocimiento de las experiencias que se dieron en las revoluciones socialistas en el mundo y entendió cómo cayó la Unión Soviética y se colapsó, y cómo colapsaron las experiencias socialistas en Europa del Este y se convirtieron en países capitalistas y en estados dependientes y en agentes de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto explica en parte por qué Cuba continuó su revolución a pesar de ser una pequeña isla con recursos limitados, pero más bien su diálogo permanente y continuo con el pueblo y su capacidad de beneficiarse de las experiencias de otros, ya sea en América del Sur o en continentes lejanos. Esta fue una de las razones que explicó muy claramente el presidente cubano y arroja luces sobre el secreto del éxito de la Revolución Cubana hasta este momento, a pesar de ser un país pequeño. Es cierto que es pequeño, pero grande en lo que ha sido capaz de hacer a lo largo de la historia. Profesor Ma'an Bashur, es pequeño y hermoso y bloqueado desde 1962.
Este bloqueo, la injusticia, las conspiraciones no han derribado a Cuba. Hoy hay una agresión cultural, según dijo el presidente cubano cuando se enfocó en este contexto. Debemos unirnos en una defensa conjunta de la cultura y la identidad para evitar el colonialismo cultural. Hoy se conoce la parte atacante y la parte atacada. Señor Ma'an Bashur, ¿cómo se puede unir filas en esta confrontación a nivel cultural? ¿Y cuál es su importancia? Brevemente, para la unificación debemos centrarnos en el hecho de que existe un gran peligro que apunta a nuestra identidad y cultura. Estamos pensando en construir marcos de integración popular entre nuestra nación y las naciones del mundo para enfrentar este desafío. Estamos pensando en celebrar conferencias árabe-latinoamericanas, en realizar conferencias árabe-africanas y asiáticas para discutir juntos estos desafíos y las formas de enfrentarlos, porque defender la identidad cultural de cada pueblo es un requisito fundamental para preservar la unidad de los pueblos y preservar la independencia, la soberanía y la postura. Muchas gracias, profesor Ma'an Bashur, jefe del Centro Internacional Árabe para la Comunicación y la Solidaridad, por estar hoy con nosotros en los estudios Al-Mayadin, y gracias al doctor Hassan Nafa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Cairo, quien estuvo con nosotros desde el Cairo. Y muchas gracias a ustedes, estimados televidentes. Hasta un próximo encuentro.